muchas gracias por haber venido. Estamos en un momento muy interesante dentro del ciclo mm, de diálogos España plural, Cataluña plural, eh, que no se lo van a creer ustedes, pero empezó en el año 2013, hace 10 años. Eh, no tengo que decirles, en 2013 no salía a torear toros de esta ganadería absolutamente nadie. Y nosotros, modestamente, la Asociación de Periodistas Europeos, con la colaboración de la Fundación del Diario Madrid, sin patrocinio ninguno, asumir un patrocinio de una convocatoria como esta se consideraba de alto riesgo, era como patrocinar una corrida de toros. Te enfrentas con los animalistas, te enfrentas con ¿qué? Los ecologistas, la ministra, el ministro, Urtasun, no, pues no se puede patrocinar los toros, pues tampoco se podía patrocinar esto. Hasta que pasaron dos cosas. Que nuestro socio catalán, que era el Colegi de Periodistas, que nunca tuvo mucho interés, en fin, nos dejaban ahí, estábamos en la cuerda floja, fueron relevados por unos amigos que aparecieron muy buena voluntad y con mucha fuerza, claro, el Cercle de Economía. Entonces pasó a ser nuestro socio. Pero además sucedió otra cosa. Dentro de un ciclo que mantenemos, alimentamos sin cesar, de almuerzos, coloquios en la sede de la Asociación de Periodistas Europeos, ministros, diplomáticos, banqueros, empresarios, periodistas también, etc. Pues un día apareció Liu, presidente del Sabadell. Yo siempre enseño la mercancía. Esto es lo que hacemos, esto es lo que editamos, estos son los coloquios, los debates, los foros que convocamos anualmente, tal. Un ánimo de si a alguno le llama la atención, y se lo dije, no sé, a lo mejor nunca hemos tenido la experiencia, pero a lo mejor el Banco de Sabadell, pues esto vale la pena. Y me dijo, pues sí, esto de Cataluña plural, España plural. Pero lo has pensado bien, yo sé, querrás que esto no se sepa, que será, como se dice, un peaje en la sombra. No, que quiero que se sepa. Dije, bueno, será posible, estará cambiando las cosas. Bueno, pues ahora tenemos un socio maravilloso, el Cercle, y tenemos un patrocinador que es el Banco de Sabadell. Y con ese contento, pues estamos después de estas cuestiones de las pandemias, la erupción del volcán, que se nos olvida, que ver lo que ha pasado Pedro Sánchez con... Que no había otro momento para el volcán que justo cuando está Pedro Sánchez. Pues lo ha sabido superar, como tantas otras cosas, y estamos aquí. Y estamos en un episodio más de esta serie que tiene ya varios más programados y que se hacen alternativamente en Barcelona, en la sede del Cercle, y en Madrid, en esta sede. Esta sede tiene mucha impregnación histórica. En fin, no me voy a entretener, ya te veo impaciente, Iñaki, simplemente para decir que aquí estuvo la sede del diario El Sol y que después, incautado como todo, después de la guerra, aquí estuvo el Arriba, el Marca, he olvidado Educación y Descanso, el Marca era de la prensa del movimiento, y 7 fechas. Y después ha pasado muchas cosas y ahora es propiedad de la Fundación del Diario Madrid, de la que hablaremos otro día más despacio. Entonces, y cuando lo hacemos en Barcelona, lo hacemos en la sede del Cercle. Así que
bienvenidos. Esto va a empezar. Se titula ¿Es posible un desarrollo federal de la Constitución? Para eso le doy ahora, van a intervenir dos expertos en la materia, Ana Carmona, catedrática de Constitucional de la Universidad de Sevilla, y Víctor Ferreres, catedrático de Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, y van a estar moderados, que eso lo hacemos siempre así, por dos periodistas. Los dos periodistas que van a moderar son Iñaki Ellacuría, director de la delegación del Mundo, del periódico El Mundo en Cataluña, y Neus Tomás, directora de la delegación de Diario.es en Cataluña. Entonces, adelante, van a hacer que intervengan uno y otro, van a hacer que después discutan entre ellos y darán a continuación la palabra a los asistentes para que continúe la sesión. Muchas gracias. Bueno, hablar después de Miguel Ángel siempre da un poco de pudor porque solo puedes empeorarlo, así que, en fin, gracias por invitarnos y gracias por venir. Comentaba Miguel Ángel que tenemos dos catedráticos de Constitucional, que se agradece mucho en estos tiempos poder hablar con voces expertas porque Iñaki y yo lo hemos comentado a veces, ¿no? En un país donde hay expertos en volcanes, expertos en epidemias, expertos en Argentina, expertos en Oriente Medio y expertos en todo que en realidad no lo son, pues ir a las voces que realmente merecen este nombre y para hablar de un tema tan complejo y no sé si resoluble, pero que es verdad que hace tiempo que nos ocupa y preocupa también en la asociación, porque tanto Iñaki como yo hemos participado en otras mesas parecidas a esta, pues es importante que hablen los que saben. Por lo tanto, antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Bueno, creo que la primera pregunta obligada y que me gustaría que permitiese hacer una exposición a ambos del tiempo que consideréis, 10-15 minutos. La primera pregunta es evidente y es la que ha planteado la organización. ¿Es posible un desarrollo federal de la Constitución? No sé si una pregunta tan compleja se puede responder en 10 o 15 minutos, pero seguro que podemos intentarlo. No sé quién quiere empezar. Ana. Muy bien. Adelante. Gracias. Pues muchas gracias, Neus. Yo quiero agradecer la invitación a participar en este foro, reflexionando sobre esta pregunta que se nos propone sobre si es posible un desarrollo federal de la Constitución española. Pero para responder esa pregunta, me parece que es imprescindible tener presente lo que es el federalismo, qué implica la opción por un sistema federal. Y aquí, pues, en presencia de mi compañero Víctor Ferreres, que es un auténtico experto en la materia, pues diré obviedades, pero que considero que hay que recordar para poder contextualizar los términos del debate y estar en condiciones quizás de responder si ese desarrollo federal es posible o no en nuestro país. El federalismo nos sitúa ante un poder compartido, ante un sistema de cogobierno, en donde se aplican los principios de corresponsabilidad, de cooperación, de confianza recíproca entre las distintas unidades territoriales, el centro y la periferia, en donde el ejercicio del poder está regido por el principio de la lealtad federal o de la lealtad institucional, una lealtad que se tiene que entender en un sentido bidireccional, tanto desde el centro hacia los entes periféricos, como también desde los estados que forman parte de la federación hacia el centro.
y en donde ese sistema de gobierno compartido se arraiga o parte de unos principios básicos que están en los cimientos del pacto. Y en esos cimientos del pacto anida la afirmación de la diversidad y la diferencia, la aceptación de que es posible estar unidos en la diversidad, que hay diferencias, singularidades, pero enmarcadas en un principio de respeto y de coexistencia. Los cimientos del federalismo también encontramos otro principio que es basilar, y es la igualdad. La igualdad entre los individuos. Aquí tengo que traer a colación las primeras palabras de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787, que empieza afirmando "We, the people of the United States of North America", ese pueblo de la federación, la ciudadanía entendida como conjuntos, como es el demos, pero también igualdad entre los territorios. Unos territorios que forman parte de esa unidad y que integran realidades nacionales, que dan cobijo a variedades propias, a esos otros pueblos que pueden existir dentro de esa ciudadanía como conjunto, y por lo tanto, cuando se habla de federalismo, desde luego hay que tener presente ese lema de la Unión Europea de unidos en la diversidad, que no anula la diferencia, sino que abre la puerta a esa coexistencia. Una coexistencia en la diversidad en donde otro elemento fundamental es el principio de acomodación de esas distintas realidades en el seno de una misma unidad política. Por lo tanto, en el ejercicio de este gobierno compartido, de este pacto en el que consiste la federación, pues tenemos estas exigencias de reconocimiento mutuo, de respeto y de tolerancia recíproca. Por último, pero no menos importante, y hago una intervención muy breve solo para señalar los elementos que considero más importantes, el federalismo es un proyecto de convivencia en el pluralismo, en la diferencia, pero es un proyecto de convivencia que está basada en la equidad, en la solidaridad y en la cohesión. Una cohesión, solidaridad y equidad entre territorios que requiere la igualdad entre las distintas unidades que configuran el pacto federal. Es una igualdad de oportunidades, no de resultados, porque cada territorio tiene sus circunstancias, pero sí que en el federalismo hay un principio de suficiencia financiera para todos los entes que forman parte de la federación, una dotación inicial de recursos que sea suficiente para que ese principio de autogobierno sea una realidad, porque sabemos que la autonomía política sin recursos financieros se convierte en una quimera. Una igualdad, solidaridad y cohesión entre territorios que está orientada a la preservación de la unidad, de la igualdad en las condiciones básicas de esa ciudadanía que forma parte del conjunto de la federación, y que asimismo exige un principio de corresponsabilidad fiscal entre el centro, la federación, y las distintas unidades territoriales. Por lo tanto, el federalismo, para que haya un posible desarrollo federal de la Constitución, pues un politólogo norteamericano muy famoso y experto en temas de federalismo decía que para que haya federalismo hay que pensar en clave federal. Y también tenemos que tener claro que lo mismo que no hay democracia sin demócratas, no puede haber un Estado federal sin una conciencia federalista.
Y en ese sentido, pues no simplemente añadiré que en España hay un fuerte déficit de cultura federal, no solo por parte de los actores políticos, sino también hay una falta de cultura cívica general, porque en nuestras aulas, no solo en las aulas universitarias, sino en los centros escolares, no se educa en el respeto a la diversidad, ni se proyecta una imagen positiva de esa riqueza, de esas distintas singularidades que existen en nuestro país. Y me parece que también hay una falta de cultura federal muy importante en lo que es la administración general del Estado. En esta hiperconcentración de instituciones en la capital de España, ¿no? Y por parte de unos funcionarios que tienden a interpretar la realidad de un país tan plural y tan diferente como es España desde la perspectiva exclusiva del centro. Por lo tanto, a la pregunta de si es posible un desarrollo federal de la Constitución, la respuesta sería sí, claro que es posible, pero huyendo de la ingenuidad, tenemos que ser conscientes de que un desarrollo federal exige una serie de condiciones que hagan posible ese proyecto. Y dejo sobre la mesa una pregunta retórica, ¿y esas condiciones de posibilidad concurren en el actual escenario español? ¿Hay un proyecto federal para nuestro país por parte de alguien que tenga responsabilidad en la materia? Nada más. Bueno, buenos días, un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir conversación con Ana Carmona. Estoy llamado a complementarla porque ya nuestra relación se inició con una complementariedad. El primer libro que ella publicó salió con las cubiertas de mi libro y mi libro salió con las cubiertas del suyo. Un error de la imprenta que se rectificó a tiempo, pero desde ese día estamos llamados, estamos unidos para siempre. O sea, lo que voy a decir es, bueno, un conjunto de ideas que, digamos, amplían un poco el foco. La pregunta de si podemos evolucionar hacia un Estado federal presupone la pregunta de si somos ya en algún sentido un Estado federal, ¿no? Entonces hay mucha gente que dice, bueno, en algún sentido España es un Estado federal porque hay dos niveles de gobierno, que incluye una distribución del poder legislativo, hay un Parlamento general y unos parlamentos autonómicos, y eso es un rasgo muy importante para poder clasificar los regímenes políticos. Lo que pasa es que en algunos puntos el Estado autonómico se desvía de los casos paradigmáticos del federalismo. Y hay un punto importante que me parece que vale la pena que discutamos, que es el de la simetría-asimetría. Típicamente en un Estado federal todas las unidades tienen exactamente las mismas competencias. En cambio, el Estado autonómico español, desde su nacimiento hasta el día de hoy, tiene una vocación claramente asimétrica. Y es fácil repasar las miles de asimetrías que existen. Hay comunidades que tienen derecho civil propio, otras que no lo tienen, porque no lo conservaron. Unas tienen un sistema impositivo propio, otras no. Unos tienen policía propia, otras no. Unas comunidades tienen una lengua propia, otras no. El procedimiento de reforma de los estatutos, en algunos casos exige referéndum, en otros casos no. Hay comunidades que celebran sus elecciones conjuntamente, otras celebran elecciones aparte. Hay comunidades que tienen partidos políticos nacionalistas que prácticamente siempre han gobernado aquella comunidad y además tienen influencia en el Congreso y determinan la gobernabilidad del país. Otras comunidades no tienen esos partidos. Con lo cual, el Estado que tenemos es tan asimétrico que realmente en este punto se aleja muchísimo de lo que es típico de los Estados federales. Entonces, una primera gran pregunta para debatir es, ¿conviene ir superando estas asimetrías? ¿O por el contrario, lo más razonable es pensar que durante un larguísimo tiempo nuestro Estado será un Estado fuertemente asimétrico? Y yo pienso que sí, que seremos un Estado fuertemente asimétrico durante muchísimo tiempo. Es decir, que el horizonte federal lo veo muy lejano. Podemos discutir los pros y contras de la asimetría, pero unas cuantas ideas quiero lanzar. Una, no es verdad que la igualdad entre ciudadanos implique igualdad de competencias, no tiene nada que ver la igualdad entre individuos y la igualdad de competencias. En el seno de la Unión Europea, por ejemplo, hay estados que tienen su moneda propia. En Dinamarca tienen la corona. ¿Eso quiere decir que los ciudadanos de Dinamarca son ciudadanos de primera porque
su Estado no comparte moneda con los demás. No, no tiene nada que ver. La ciudadanía, la igualdad entre ciudadanos no tiene nada que ver con la igualdad de competencias en el seno de un esquema federal. Alguien podría decir, bueno, entonces, ¿de qué dependen las asimetrías? Yo creo que básicamente de las preferencias colectivas de una comunidad, ¿no? Y aquí hay un debate interesante donde me parece que hay posturas extremas que habría que evitar, ¿no? Por un lado, a veces se dice, bueno, si la comunidad A quiere más autogobierno, no se lo podemos dar este mayor autogobierno porque las otras comunidades u otras comunidades no quieren para ellas un mayor autogobierno. Bueno, pues que cada uno tenga el autogobierno, el nivel de autogobierno que quiera. Pero también viceversa. Si una comunidad aspira a un mayor autogobierno y otra comunidad dice, bueno, pues yo también me apunto, la primera no puede decir, no, yo sí, tú no. ¿Y por qué yo sí, tú no? Porque yo tengo una personalidad histórica más acentuada. Bueno, pues que cada uno tenga la personalidad que tenga, pero no hace falta traducir esa personalidad propia en una desigualdad de competencias. Sería absurdo que uno dijera en el plano individual, yo tengo que tener más derechos que tú porque es que yo soy distinto que tú. Y efectivamente, Neus, tú eres muy diferente que yo, pero cada uno en el ejercicio de exactamente el mismo volumen de derechos perfilamos una identidad diferente, con lo cual sería perfectamente imaginable un Estado simétrico donde cada comunidad en ejercicio de sus competencias dibuja su propio perfil. O sea que, digamos, eso me parece claro. Una cuestión que podríamos luego discutir más si queréis, pero que me parece interesante, que aquí no se ha discutido apenas en España, pero que me parece fascinante, es la que llaman los ingleses la West Lothian Question. Esto viene de Gran Bretaña. La pregunta es, ¿los representantes escoceses en el Parlamento británico pueden votar leyes que no se aplican en Escocia porque en Escocia su Parlamento escocés es el que tiene competencia para dictar esas leyes? Y no es fácil la respuesta. Y ese problema lo tenemos también en España. Hay representantes vascos que votan leyes que no se aplican en el País Vasco. O, por ejemplo, cuando se reforme el Código Civil, que parece que se quiere reformar en algún día, en el tema de las legítimas, ustedes saben que cuando uno hace testamento, pues no tiene libertad absoluta. De acuerdo con el Código Civil, 2/3 del patrimonio hereditario tiene que ir a los descendientes. Bueno, hay mucha gente que considera que esto hay que modificarlo, que esto es demasiado. Bueno, los territorios que tienen su propio derecho privado tienen un sistema de legítimas mucho más reducido. Si algún día en el Parlamento español se discute una reforma del Código Civil para limitar las legítimas y ampliar la libertad del testador, resultará que estarán votando en ese Parlamento español representantes de territorios en los que no se va a aplicar ese Código Civil. Entonces, no está claro cuál es la respuesta. Una respuesta puede ser, bueno, pues que no voten, porque representan territorios en los cuales no se va a aplicar esa ley. Pero alguien también podría decir, bueno, pero es que no dejan de ser representantes del pueblo español. Y como representantes del pueblo español tienen derecho a intervenir en la aprobación de leyes, aunque no se apliquen en sus territorios. Bueno, este tema, del cual apenas se ha hablado en España, me parece interesante desde el punto de vista democrático. ¿Cómo resolvemos esta famosa cuestión, la West Lothian Question? Luego, hablando del federalismo, otro gran tema es el Senado. Desde el primer día que se aprobó la Constitución, hubo conciencia colectiva de que el Senado estaba mal diseñado y que había que reformar la Constitución para cambiar la fisonomía del Senado. El derecho comparado nos ofrece miles de lecciones, o sea, realmente ya lo hemos aprendido todo del mundo, todas las posibilidades para que haya un Senado que sea una cámara de expresión de los intereses territoriales. Ahora, que es lo que decía antes, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad? Yo creo que son inexistentes en este momento. No hay interés en tener un Senado que funcione. Los partidos gobernantes, PP, PSOE, no tienen ningún interés en que el Senado adquiera un mayor peso político, porque ya es difícil en estos momentos gobernar España, imaginemos encima teniendo un Senado que fuera una Cámara con un peso político similar al del Congreso. Aquí lo que nos preocupa es el Congreso, porque es el que decide la investidura, la moción de censura, la aprobación de las leyes y el presupuesto. Esto es Congreso. Senado no pinta nada. Entonces, si hiciéramos un Senado como Dios manda, digamos, en un Estado federal, eso cambiaría completamente. La gobernabilidad de España sería todavía más difícil de la que ya es ahora. Y los partidos independentistas, desde luego no tienen ningún interés en un Senado, pero incluso los nacionalistas no independentistas nunca han tenido interés en que el Senado sea una cámara de representación de los intereses territoriales, porque ellos quieren una relación bilateral que se traduce políticamente en el peso que tienen en el Congreso para incidir en la gobernación de España. Con lo cual, por ahí yo soy muy escéptico de que en el horizonte federal que uno se pueda marcar esté de manera razonable la reforma del Senado.
Entonces, ya para acabar, y mientras tanto, ¿qué? Bueno, pues mientras tanto hay muchas cosas que se podrían cambiar del sistema autonómico que tenemos, que chirrían y que son disfuncionales y que habría que corregir sin preocuparse de si eso nos aleja o nos acerca a un horizonte federal. Y voy a simplemente enumerar unos cuantos y me callo. Uno, hay cierto consenso de que el Estado abusa de su competencia para dictar las bases sobre una materia, asfixiando la capacidad legislativa de las comunidades autónomas. Todas se quejan con razón de esa dificultad de legislar cuando el Estado ejerce su competencia sobre las bases. Bueno, esto habría que corregir. Otra cosa que habría que corregir es una cosa que me parece absurda, y es el tratamiento completamente desigual entre una ley estatal y una ley autonómica. Si un Parlamento autonómico dicta una ley, el presidente del gobierno puede impugnar esa ley ante el Tribunal Constitucional y automáticamente el Tribunal Constitucional suspende la aplicación de la ley. El tribunal no tiene margen, no tiene más remedio que suspender la ley si el presidente del gobierno así lo pide. En cambio, es absolutamente imposible que una ley estatal sea suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional mientras se pronuncia sobre el fondo. Y eso, por cierto, no es un tema que tenga que ver con las izquierdas y las derechas. El PSOE, cuando estaba en la oposición, puso un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley de la famosa amnistía fiscal. Con toda la razón, los parlamentarios del PSOE pidieron al Tribunal Constitucional que suspendiera el decreto ley mientras no se pronunciaba. Porque claro, una vez se hubiera pronunciado, los efectos ya... El Tribunal Constitucional dijo que no podía suspender el decreto ley, dictó sentencia, declaró inconstitucional la amnistía fiscal con efectos cero. ¿Por qué? Porque las personas que se habían cogido la amnistía, pues su situación era inalterable. Entonces, es absurdo que no se pueda suspender cautelarmente una norma estatal a través de las medidas cautelares. De acuerdo con el derecho de la Unión Europea, sí hay que poder suspender una ley cuando choca con el derecho de la Unión Europea, con lo cual esto es una disfuncionalidad que habría que acabar. Otra disfuncionalidad es que los estatutos de autonomía habría que reconfigurar su posición. Tiene todo el sentido del mundo que la parte del estatuto de autonomía que afecta al Estado, por ejemplo, la determinación de las competencias de la comunidad, el Estado está afectado, el Estado tiene que poder intervenir y por lo tanto es lógico que la reforma de un estatuto exija aprobación por ley orgánica de las Cortes Generales. Pero la parte del estatuto que afecta exclusivamente a las instituciones propias de aquella comunidad, ¿por qué la reforma de esa parte del estatuto exige aprobación por las Cortes? Eso es una cosa que habría que cambiar. Habría cosas que cambiar y lo que hay que evitar es el error del estatuto del 2006. Los que hicieron el estatuto del 2006 en Cataluña tenían en algunas cosas razón, en el sentido de que había que mejorar una serie de piezas de la arquitectura institucional del Estado autonómico. Pero se equivocaron, porque lo que querían cambiar, había que cambiarlo o cambiando la Constitución o cambiando leyes ordinarias u orgánicas, pero no cambiando un estatuto. Usted a partir de un estatuto no puede cambiar, por ejemplo, la arquitectura del Poder Judicial español. Esto se hace más fácilmente cambiando la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces, aquella operación estaba mal montada desde el primer momento. Y cuando el Tribunal Constitucional sentenció lo que sentenció, a los expertos en derecho constitucional no nos sorprendió para nada. Y, por cierto, en contra de lo que dice mucha gente, la sentencia del Tribunal Constitucional fue unánime en cuanto a los artículos que fueron declarados inconstitucionales. La lista de artículos que cayeron con el unánime veredicto de todos los jueces, incluido el catalán que estaba ahí. Otra cosa es que hubiera un voto particular que dijera otros artículos también se tenían que haber invalidado. Entonces, aquella operación estaba mal montada y, por lo tanto, las correcciones que debamos introducir en su sistema la próxima vez se tienen que introducir bien, por el cauce adecuado. Cámbiese de la ley orgánica lo que haya que cambiar, de las leyes ordinarias lo que haya que cambiar, de la Constitución lo que haya que cambiar y lo que quede para el estatuto del estatuto. Pero no se puede hacer desde un estatuto la transformación importante que se quiso hacer con el estatuto. Mucha gente dice que el relato independentista es un relato en el que a partir de aquella sentencia del estatuto vino todo lo que ha venido. Bueno, pues si esto es así, modestamente quiere recordar que aquella sentencia era impecable desde el punto de vista técnico y era absoluto sorprendente para las personas que estuvimos siguiendo un poco los avatares de esa reforma estatutaria. Bueno, me callo aquí, tendría muchas más cosas que decir, pero no sé si con esto alguna idea complementaria a la que decía Ana Carmona ayuda para el debate. Gracias. Una de las dudas que la gente tiene, ¿no?, los que no somos expertos en federalismo, si solucionaría algunas de las tensiones territoriales de España, ¿no? Y entonces, sobre esta cuestión, y por ejemplo, yendo a momentos de actualidad, la exigencia en las negociaciones de Junts y Esquerra,
al PSOE, por ejemplo, es el reconocimiento de Cataluña como nación, ¿no? Y esto nos lleva a la idea del sujeto de soberanía y, comentabas, Ana, ¿no? La idea de, por ejemplo, en Alemania o Estados Unidos, que son estados federales, está muy claro, ahí nadie pone en duda que la nación es Estados Unidos, no hay territorios. En este sentido, ¿el modelo federal creéis que solucionaría unas tensiones territoriales donde hay una demanda de reconocimiento nacional y de reconocimiento de un sujeto de soberanía que no solo fuera el pueblo español? Tiso. Bueno, a ver, esta dialéctica, ¿no?, de soberanía, nación, etcétera, me parece algo que en el mundo globalizado y en el marco de la Unión Europea es una discusión más nominalista que real. También recuerdo que la Constitución reconoce la existencia de nacionalidades y regiones. También considero que la reivindicación de soberanía, de reconocimiento de una nación con soberanía dentro no del Estado español, sino de cualquier Estado, no cabe, porque la soberanía por definición es única. Ahora, ¿podemos reconocer la existencia de naciones culturales o de naciones que tienen una determinada lengua dentro de un conjunto? Esta idea de el federalismo plurinacional, sí, pero el tema de la soberanía es única. Y yo me pregunto, en el siglo XXI, ¿qué Estado realmente es soberano? Porque os recuerdo que Huawei puso en marcha un determinado programa y los Estados Unidos de Norteamérica tuvo que salir en tromba para pararlo porque su soberanía estaba en peligro, ¿no? Entonces yo creo que plantear las discusiones en torno al concepto de soberanía nos lleva a un callejón sin salida, porque la soberanía reside en el pueblo. Entonces la cuestión es, yo me pregunto, ¿qué aporta al principio de un gobierno eficiente, al reconocimiento de la singularidad propia, que una comunidad sea soberana? Porque creo que en sentido de buen gobierno no es más que puro nominalismo y intentar romper una pared que no puede ser. En ese sentido, Víctor Conros, se estaría planteando más una evolución hacia un modelo confederal, que igual sí que habría diferentes soberanías. Bueno, y no federal. A ver, aquí hay dos cosas, la idea y luego la ejecución de la idea. La ejecución de la idea es complicada, pero la idea yo la comparto en el siguiente sentido. Yo personalmente no soy nacionalista. Y como no soy nacionalista, para mí no hay conexión entre nación y Estado. O sea, nacionalista es aquel que cree que donde hay una nación tiene que haber un Estado independiente. Si uno rompe esa conexión y dice, no, el hecho de que haya una nación no quiere decir necesariamente que tenga que haber un Estado independiente, entonces esa persona no es nacionalista. Entonces yo no soy nacionalista. Y como no soy nacionalista, para mí el hecho de que algo sea una nación no implica la consecuencia de que tenga que dotarse de un Estado independiente. Entonces, hay que decir, pero Naciones Unidas, ¿por qué se llama Naciones Unidas? Su nombre normal habría sido Estados Unidos. Pero como hay un país que se llama Estados Unidos, no pudieron llamar a esa organización Estados Unidos. Yo dije, bueno, pues Naciones Unidas. Pero es una pena, porque eso envía el mensaje de que cada nación tiene su propio Estado, y no es así. Entonces puede haber perfectamente un Estado plurinacional. Ahora, ¿eso cómo se ejecuta? Es muy complicado, ya lo sé. Pero abrirse la idea de que en el seno del Estado español existe una pluralidad de grupos nacionales no me parece en principio una idea rechazable, porque los que no somos nacionalistas hemos de estar de acuerdo con la idea de que no hay conexión entre nación y Estado. Ahora, hay que ser cuidadoso con la retórica. Hace un segundo ha dicho que el Tribunal Constitucional en la sentencia del Estatut dijo cosas técnicamente para mí impecables y previsibles. Pero claro, cuando dijo términos literales, la Constitución española no conoce más nación que la española. Digo, hombre,
y la francesa, la alemana, y, como mínimo, ¿no? Quiero decir que en el mundo, además, hay más naciones como mínimo que la española. O sea, esa retórica es innecesaria, ¿vale? Pero la idea a mí me parece que está bien, la ejecución es, bueno, entonces exactamente esto cómo lo articulamos, qué comunidades autónomas tienen ese perfil nacional y cuáles no. Eso depende de la definición que cada uno haga, del reconocimiento de los demás. Existe una zona gris entre nación y región, la nacionalidad. Todo eso es muy complicado y no tengo ideas al respecto. Pero el punto de partida me parece es aceptable. Romper ese ligamen entre nación y Estado. Bueno, no, era lo de la confederación, pues si quieres luego hablamos. Sí, hay algunos discursos territoriales, incluso se acerca más a un modelo confederal que federal. Pero bueno, Bueno, es que la confederación es una cosa provisional. La confederación es algo que camina hacia la federación o se queda en una asociación internacional así débil. No hay en el mundo que yo sepa modelos estables de confederación con unas particularidades muy claras diferentes de una federación. Por ahí, no sé, ¿qué opinas? No. Federación. Un poco en línea de lo que comentaba Iñaki, hace unas semanas el todavía lehendakari Urkullu, que no sé si cuando lo dijo sabía que no repetiría o no como candidato, habló de la necesidad de impulsar una especie de convención constitucional, dijo él, porque consideraba que había llegado el momento de abordar una interpretación, entre comillas la palabra porque fue la que utilizó él, una interpretación de la Constitución, decía, sin necesidad de reformarla, para avanzar, y entre comillas de nuevo, hacia una España plurinacional. No sé qué les parece la idea, ¿es viable, no es viable? Que lo diga el nacionalismo vasco, ¿tiene importancia, no tiene importancia? Me gustaría un poco, porque lo propuso en un artículo del País, se habló en ese momento, pero no parece que la idea no ha ido a más. No sé si no interesa o no tiene sentido. Me gustaría saber su opinión. Bueno, pues para empezar, en la propuesta que hace el todavía lehendakari Urkullu, el uso del término convención es como ambivalente, ¿no? Porque convención como reunión, como asamblea que se plantea determinadas reformas, pero también la convención constitucional pues es algo que está muy extendido en los países anglosajones, como ese tipo de prácticas que se van aquilatando a lo largo del tiempo y forman parte del régimen constitucional. Entonces yo no entendí bien realmente en qué sentido utilizaba el lehendakari el término convención. Convención sin reformar la Constitución, pero sobre la base de unas premisas que ponían el acento en que hay 3 nacionalidades históricas, 3 comunidades históricas, Cataluña, Euskadi y Galicia, que serían las llamadas a, digamos, liderar ese proceso frente al resto de las comunidades autónomas. Me parece que ese tipo de planteamiento hubiera podido ser aceptable en el momento de arranque de la Constitución, cuando la Constitución se refiere a estas 3 comunidades que en su momento, en la Segunda República, plebiscitaron y accedieron al autogobierno. Pero 45 años después de la entrada en vigor de la Constitución y con todo el recorrido del Estado autonómico, que tiene muchos fallos, pero funciona, ¿no? Esto es como el pur se mueve, ¿no? Porque sigue adelante, ¿no? Y se gestiona y hay un altísimo nivel de autogobierno y de descentralización con déficit y con necesidad de reformas. Querer en 2023 proponer una iniciativa de estas características en donde hay 3 comunidades que en la Segunda República cedieron al autogobierno y eso les permitió pues ahorrarse todo el proceso de iniciativa autonómica que establecía la Constitución en artículos 143 y 151, me parece que es ignorar la realidad de los tiempos, porque no podemos desconocer que España es un Estado autonómico, y Víctor lo decía, independientemente de qué territorio se sienta, de qué manera o apele a qué pasado histórico que le da una vitola de
de singularidad, el hecho es que este tipo de planteamientos choca con la realidad y es intransitable. Y yo, que tampoco soy nacionalista, cuando participo en foros en donde se pone en manifiesto este discurso de hay comunidades que tienen un pasado y que eso presuntamente las hace superiores a otras, yo digo, oiga, perdón, yo vengo de una comunidad autónoma en donde la ciudadanía se ganó el acceso al autogobierno, no por un pasado, que por cierto Andalucía no accedió al autogobierno en la Segunda República por meses, sino porque la ciudadanía se movilizó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De una vuelta atrás al momento cero de entrada en vigor de la Constitución? Esto es inviable. Y me parece que desde ese punto de vista la propuesta no tiene mayor recorrido, porque en el momento en la que se presentó ya desde Cataluña se puso en manifiesto, nosotros no, y desde Galicia, que yo sepa, no ha habido ninguna reacción. No, completamente de acuerdo. Y simplemente para complementar, la idea de convención constitucional, un lenguaje que invita a pensar en cambios irregulares de la Constitución. La manera irregular, informal de cambiar la Constitución. Entonces esto se produce a lo largo de la historia. Muchos países han tenido convenciones constitucionales, convenciones constituyentes que han modificado la estructura constitucional del Estado sin respetar las reglas de reforma constitucional, pero es una irregularidad. Entonces, en el caso de España, tenemos el problema de que hay una parte de la Constitución, que solo se puede modificar siguiendo un procedimiento complicadísimo. Tan complicado que en la práctica es irreformable esa parte de la Constitución. Por ejemplo, todos sabemos que hay consenso, aunque es absurdo, que rija el principio de preferencia del hombre sobre la mujer en acceso al trono, ¿vale? Todo el mundo está de acuerdo, pero para cambiar ese artículo de la Constitución es que hay que seguir un procedimiento imposible. En cambio, la parte de la Constitución relativa al Estado autonómico, esa parte se puede reformar siguiendo el procedimiento más sencillo del artículo 167. Si no se reforma la parte de la Constitución relativa a la estructura territorial es porque no hay voluntad de los partidos políticos, pero si hubiera voluntad, pues la Constitución se abre al cambio sin ningún problema. En ese punto la Constitución no es especialmente rígida. En definitiva, se necesitan 2/3 de Congreso y del Senado. Bueno, pues oiga, pues hay 2/3 de Congreso y Senado para cambiar muchas cosas de la Constitución que no nos gusta, pues hágase, ¿no? 3/5, bueno, al final sí es, 3/5 o 2/3 mayoría absoluta, exacto, sí. 3/5, menos todavía. Exacto. Por eso, exacto. Con lo cual, a mí me suena a fraude a la Constitución, ¿no? Vamos a hacer un cambio sin seguir las reglas de juego que nos hemos marcado. Bueno, esto tendría excusa si usted estuviera hablando de la parte casi irreformable, pero hablando de la parte perfectamente reformable de la Constitución, pues hagamos por primera vez en la historia del constitucionalismo español lo que nunca hemos hecho, que es cambiar la Constitución. O sea, no hacer una nueva que sustituya a la anterior, sino cambiar la Constitución. Las dos únicas reformas que hemos hecho ha sido por imperativo europeo, no por una necesidad interna. Pues a ver si algún día los españoles hacemos por primera vez eso tan bonito que es reformar una Constitución, que no lo hemos hecho nunca, en lugar de hacer una nueva. Y lo de la Convención Constitucional suena a eso, a irregularidad en el cambio. Comentaba antes Miguel Ángel que llevamos 10 años haciendo este tipo de mesas. Claro. Mirado en perspectiva, esta reforma de la Constitución es cada vez que pasa más complicada, viendo cómo están el PP y el PSOE. O sea, hubiese sido incluso más fácil hace 10 años que ahora. Evidentemente. Bueno, nosotros participamos en un informe de ideas para la reforma constitucional que salió justo antes, en 2017, y proponíamos una serie de ajustes técnicos dentro de la Constitución territorial del Estado. Y claro, es que para aprobar una ley orgánica se necesita el 51% de los votos favorables del Congreso, pero para reformar el título 8º de la Constitución se requeriría 3/5, que es el 60%. Tampoco estamos hablando de un salto cualitativo inalcanzable, es una cuestión de voluntad política. Hablando del modelo de Urkullu, el modelo autonómico, digamos, el modelo autonómico ha permitido una gran descentralización, aunque
hay debate, ¿no? Pero, y ha alimentado una demanda de bilateralidad. Cataluña, el País Vasco, pero casi cualquier autonomía exige una negociación bilateral para cuestiones domésticas con el gobierno central. ¿Esta bilateralidad es compatible con un modelo federal, con un espíritu federal, que en teoría debería ser más multilateral? ¿Siempre yo primera? No, encantado. No. Ahora comentabas que pocas autonomías no funcionan muy bien y ninguna... Bueno, la bilateralidad es algo como muy español y muy característico del sistema autonómico. Claro. Eliseo Abascal decía en su libro sobre los hechos diferenciales que las comunidades autónomas accedieron al autogobierno como ínsulas baratarias, ¿no? Aisladas entre ellas y mirando siempre al Estado, porque claro, recibían las transferencias del Estado. Pero eso, que está en el ADN del Estado autonómico, una vez que se completa el proceso de transferencias, debería haber desaparecido. A no ser que haya algo específicamente que atañe a una comunidad autónoma, en cuyo caso sí se justifica la relación bilateral. Pero las comunidades autónomas efectivamente solo quieren hablar ellas solas con el Estado. Y ese es otro de los grandes déficits del Estado autonómico, que sí que existe en los países federales, la colaboración horizontal, la colaboración entre las comunidades autónomas para plantear estrategias comunes en asuntos que les atañen a todas. En España esto de colaborar entre comunidades autónomas es algo prácticamente inédito. Y la bilateralidad es un gran lastre para el avance en la cultura federal, porque seguimos en las ínsulas baratarias, excepto convenios para las licencias de caza, lo de las casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género. Hay poquísima colaboración entre comunidades autónomas, no existe. Entonces la bilateralidad es un lastre para el avance de la cultura federal y efectivamente es lo que se reivindica por parte de todas las comunidades autónomas, sí. Pero ahora hemos visto de forma especialmente intensa. Entonces, enganchando un poco, habría que, en un hipotético Estado federal, había primero que definir las competencias, digamos, y cerrar el traspaso de competencias, claro. Que no puede ser un proceso eterno. Claro, sí, yo como decía al principio, soy escéptico sobre las posibilidades de ir hacia un modelo simétrico, pero en los estados federales la cosa es exactamente como os he explicado, es decir, cómo se va alterando la distribución de competencias en Estados Unidos, pongamos por caso, o en Alemania, entre el Estado central y los estados miembros de la federación. Por reforma constitucional, es la única manera. Reformando la Constitución de Estados Unidos, cambia la distribución de competencias entre Washington y los estados. Cambiando la Constitución de Alemania, cambia la distribución de competencias entre la Federación y los Länder. Y es un proceso multilateral, donde las distintas piezas de la Federación participan en un proceso de reforma y se produce una supermayoría favorable a un cambio. Y ese cambio afecta a todas por igual. Eso es el federalismo. O sea, nos puede gustar o no gustar, pero esto es lo que es. Entonces decimos, no, aquí lo que vamos a hacer es algo distinto. Distintas comunidades van a ver aumentado su nivel de autogobierno en función de una reforma de su estatuto, que implica siempre una relación bilateral, o pactos que haga que, por ejemplo, a través de una ley de transferencias, el artículo 50, aumente el autogobierno. Bien, estupendo, pero eso no es federalismo. O sea, eso no es técnica federal, eso es propio del Estado autonómico, que está muy bien, o está muy mal, no lo sé, pero no es federalismo. Si no, teniendo a los catedráticos de Constitucional no les hacemos la pregunta, nos van a abuchear. Porque el elefante está en la habitación. España federal. Esas preguntas de la España federal. Pero nosotros somos periodistas y no podemos desaprovechar, diría casi, su sabiduría y su temple, que es muy necesario en estos momentos. Digo la palabra, ¿no? Como no llegaremos a la constitucional ni ella ni yo, lo podemos. Bueno, igual esto ya es un primer ejercicio de promoción. La amnistía. Esa es la pregunta. ¿Cabe o no cabe en la Constitución? Ya me imagino que no es una respuesta de sí o no, sino es una respuesta de sí o no, pero que implica un desarrollo. Gracias. ¿Ya sabes o qué? No, porque... Yo ya me he tirado el ruedo públicamente, o sea que... Quizás tú todo ya te has quedado. Bueno, yo
considero que la amnistía es una medida muy trascendente, extraordinariamente trascendente. Es un borrado, ¿no? Es un borrón y cuenta nueva en relación con conductas que han sido consideradas ilícitas, ilegales, incluso con relevancia penal por parte de los tribunales de justicia, que han hecho su labor de juzgar y ejecutar los juzgados. Pero entiendo que dentro de las medidas de gracia, de la potestad de gracia, hay momentos, hay situaciones a las que se enfrenta un país en donde la amnistía puede cumplir una función de superar una situación de conflicto que no se arregla solo con el derecho. Y la amnistía es un desgarro en el Estado de Derecho, porque desautoriza a los tribunales de justicia y porque introduce un elemento de desigualdad, porque establece que unos determinados ciudadanos que en un concreto contexto y durante un periodo temporal acotado cometieron una serie de actos ilícitos, pues no van a responder, no van a asumir la responsabilidad que se deriva de esos actos, mientras que otros ciudadanos que también incurrieron en conductas similares, pero en otros lugares, en otros contextos, en otros tiempos, esos sí van a estar sometidos a la acción de la justicia. Luego, no se puede banalizar el sentido y la significación de la amnistía, y no es equiparable en absoluto a los indultos. Esto ya lo dijo el Tribunal Constitucional en 1986. Hay una diferencia cualitativa, porque el indulto es que se perdona la pena. La amnistía es que no ha habido responsabilidad jurídica. ¿Cabe la amnistía en la Constitución? Pues aquí habrá que ver qué tipo de amnistía, cómo se articula la medida de amnistía, porque ya Javier Pérez Royo, que fue mi profesor de Derecho Constitucional, decía, el derecho no son matemáticas, el derecho en 2 y 2 no siempre es 4. Habrá que ver cómo es la medida de amnistía que se propone. Y en ese sentido, bueno, pues habrá que ver si los términos de la amnistía superan o no el test de constitucionalidad, el respeto al principio de igualdad y de la justificación realmente extraordinaria, excepcional, que está en la base de la concesión de una medida de gracia tan trascendente. Es que no repito la palabra porque es así para un Estado de Derecho. Y luego, esto desde el punto de vista jurídico constitucional, pero es que hay una segunda vertiente que, en mi opinión, no es menos importante, porque si, insisto, hay un conflicto político para el que el derecho no tiene una solución, porque ha habido unas condenas, ha habido unos procesos y no hay solución, y se considera que hay que pasar a una medida de gracia tan intensa como es la amnistía, yo creo que desde el punto de vista de la legitimidad de esta decisión hay que contar con un consenso ultra reforzado para que este desgarro del Estado de Derecho cumpla con la función de restituir efectivamente en la convivencia, restañar las heridas, intentar superar el conflicto político que está en la base. Creo que aprobar una amnistía sin esa exigencia de consenso ultra reforzado pone a cualquier sistema democrático ante un callejón sin salida, porque no se está cumpliendo, aunque formalmente se supere la votación del Congreso, aunque con todas las dificultades también se supere en el Senado, aunque el Tribunal Constitucional diga que sí, que es constitucional, pero ese elemento de legitimidad, que es un concepto más amplio y más inclusivo, supera el de mera legalidad, no se estará cumpliendo. Y yo creo que esta reflexión hay que hacerla en el actual contexto en el que estamos, en el que nos hayamos inmersos. Sí, completamente de acuerdo. Hay quizá
se puede distinguir entre un posible argumento técnico categórico que afirme no cabe en ningún caso la amnistía en la Constitución, y luego un argumento de principios en los que estaba abundando Ana, que diría, bueno, depende de cómo se articule la amnistía, puede o no caber. Entonces, el primer argumento, el categórico, como ya he escuchado de muchos expertos, sostiene que la Constitución, al prohibir los indultos generales, entonces a fortiori, con mayor razón, está prohibiendo la ley de amnistía. Con resto se ha contestado, yo creo que con razón, diciendo, bueno, una cosa es un indulto general que da el gobierno, otra cosa es una ley de amnistía que aprueba el Parlamento. Por lo tanto, el hecho de que la Constitución prohíba al gobierno dictar indultos generales no significa automáticamente que una ley de amnistía sea siempre y en todo caso y de manera categórica inconstitucional. Y además se añade, hay otro artículo de la Constitución que dice que los ciudadanos que pueden ejercer la iniciativa legislativa en ciertas materias no pueden, y entre ellas está lo relativo a la prerrogativa de gracia. Entonces algunos dicen, bueno, si se está hablando aquí de que puede haber una ley sobre la gracia, es que es posible una ley de amnistía. Por tanto, el argumento técnico categórico que dice en ningún caso cabe la amnistía es débil. Ahora, con toda razón decía Ana, hay argumentos constitucionales basados en principios que ponen bajo sospecha cualquier ley de amnistía. Cualquier ley de amnistía implica fricción profundísima con el Estado de Derecho, la igualdad, la reserva de jurisdicción. Y entonces, bueno, hay que tener razones de mucho peso para dictar una ley de amnistía. O sea, aunque se supere el argumento técnico inicial, eso no quiere decir que ya todo vale. No. La Constitución tiene una serie de principios que obligan a quien adopta una decisión de este calibre a justificar de manera muy convincente por qué, digamos, da un paso tan radical en un Estado de Derecho. Y esas razones yo no las he oído todavía. Y una ley de ese tipo tiene que contar con desde luego un consenso, pero como mínimo una cierta legitimidad democrática. Y la legitimidad democrática, claro, en un esquema de democracia representativa implica un vínculo fuerte entre la ciudadanía y los representantes, y este vínculo no existe en estos momentos. Porque lo que se dijo en campaña no es lo que se hace ahora. Entonces, ¿qué va a decir el Tribunal Constitucional? Por desgracia, y ojalá me equivoque, tenemos un Tribunal Constitucional previsible. En otras épocas uno habría hecho sus cálculos, bueno, no sé, los argumentos, los contraargumentos. En estos momentos no es una cuestión de argumentar, sino de sumar cabezas de magistrados del Tribunal Constitucional. Por desgracia esto es así, con lo cual lo previsible, y ojalá me equivoque, pero lo previsible es que la ley sea declarada constitucional. El debate de la amnistía ha llegado también a Europa, ¿no? Ayer vimos en Barcelona que había, bueno, está Manfred Weber, otros dirigentes del Partido Popular Europeo. Enlazándolo un poco con el federalismo, hemos hablado de la evolución federal de España. Y en Europa, ¿no? Una macro unión como la europea, donde ya se multiplican las naciones. También es posible ese, ¿no? Porque en teoría el horizonte es hacia una unión federal europea. Pero supongo que las dificultades se multiplican, ¿no? A medida que se agranda la unidad y hay muchas más naciones. ¿Vosotros veis posible ese avance europeo hacia un modelo federal? ¿Y qué supondría para España? ¿Qué tendría que ceder, por ejemplo? Antes de, como has empezado la pregunta hablando de Europa y la amnistía, ¿quieres que digamos algo sobre Europa y la amnistía? Sí, por eso decía que ayer estaban, ¿no? Que ellos, una parte del Parlamento Europeo está, que esto va contra los tratados, y con un poco quizá incluso con la idea de lealtad a los tratados fundacionales de la Unión. No, realmente será interesante lo que ocurra, primero porque estamos afectados como ciudadanos españoles, pero también vistas las cosas con el interés del experto, del estudioso, es interesante ver cómo los asuntos se pueden europeizar o no, y no está claro exactamente qué grado de europeización vamos a contemplar. Claro, desde luego habrá cuestiones prejudiciales que los jueces plantearán al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La proposición de ley que se ha registrado en el Congreso claramente está hecha por personas que ven el miedo a que el derecho de la Unión tenga algo que ver. Por ejemplo, se ve en el caso de la malversación. Bueno, si es malversación de euros que vengan de Europa, no se amnistía. Si son euros que vienen de España, sí se amnistía. Bueno, claro, esto es un poco absurdo, pero se hace para que no diga el Tribunal de la Unión Europea que existe la obligación jurídica de los Estados de castigar a las personas que utilizan inadecuadamente dinero que viene de la Unión Europea.
creo que en general es bastante limitada la posibilidad de intervención de las instituciones de la Unión Europea, pero, más allá de estas cuestiones así más técnicas. Pero veremos, quién sabe, igual eso... al final, es verdad que los estados tienen que cumplir con los estándares del Estado de Derecho, y también es verdad que una amnistía no es automáticamente un atentado al Estado de Derecho, pero según cómo se haga la amnistía, sí entra en tensión con el Estado de Derecho. Entonces, desde luego tiene título la Unión Europea para como mínimo preguntarse en qué términos se hace esta ley de amnistía. Pero veremos, no sé, no tengo ni idea de exactamente qué grado de intervención habrá, pero será muy interesante contemplarlo, desde luego. En relación con la malversación, en la Unión Europea el tema de la corrupción y del uso desviado de los fondos está siendo un elemento de intensa federalización, porque el reglamento de condicionalidad en el uso de los fondos europeos, uno de los indicadores que pueden dar lugar a la retirada de los fondos es la infracción del principio de independencia judicial y del Estado de Derecho. Entonces, sí es verdad que se hace esta diferenciación entre fondos internos o fondos que provienen de la Unión Europea, pero os quiero recordar que toda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que se sanciona a Polonia por la inexistencia de independencia del Poder Judicial, no tiene nada que ver con la malversación. Y se ha vinculado a través del valor Estado de Derecho y del carácter europeo de los jueces nacionales a la hora de aplicarlo. Entonces, cuando se dice, no, esto es una cuestión interna del Estado español, evidentemente es una cuestión interna, pero el Estado de Derecho es una precondición para acceder a la Unión Europea, y en los últimos tiempos se ha desarrollado una serie de normativas, una serie de tendencias jurisprudenciales en donde la Unión Europea esto lo mira con gran atención. Entonces, ahí también la Unión Europea va a decir. Y tenemos una cuestión grave en relación con la Unión Europea, y es que en una jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión, en donde se condena a Polonia, buena parte de esos recursos han sido por denuncias de la Comisión, por infracción contra el Estado polaco, ¿no? Entonces, yo creo que también España esto tiene que medirlo muy atentamente, porque claro, ya en la Unión Europea se oyen voces de decir, bueno, pero es que no hay un doble rasero dependiendo de que sea Hungría o Polonia u otros Estados miembros, ¿no? Y entonces, bueno, claro, tenemos el frente del Tribunal Constitucional, en donde, bueno, pues... no sé, Víctor. Sí, no, creo que el tribunal, pues sí, claro, veremos sí. a ver, ¿no? Sí. Pero que en la Unión Europea esto de estar más lejos y tener un foco de atención no vinculado a la polémica inmediata de cada Estado miembro te da una capacidad de respuesta mucho más independiente. Exacto. No, dos cosas en ese sentido. Una, un tema que hasta hace unos años habríamos pensado era puramente interno, que es cómo se eligen a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Es un tema europeo, y la razón por la cual el gobierno actual no quiere dar el paso de cambiar el sistema de designación de los vocales es porque sabe que Europa le ha dicho que no, por la cláusula Estado de Derecho, ¿no? En Hungría existe un grupo de expertos que asesoran, trabajando para el gobierno, que se dedican a estudiar el mundo. Cada vez que en un país se hace algo, ellos toman nota. En Canadá no sé qué, toman nota. Estados Unidos no sé qué, toman nota. Y entonces cuando viene la Comisión Europea y dice, ustedes en Hungría, esto que han hecho no está bien, esto es contrario al Estado de Derecho. Perdone, en Nueva Zelanda se ha dictado una ley que, entonces que han tomado nota de la ley de amnistía es evidente. Y que las asociaciones judiciales, todas en España, se han pronunciado en contra de la tesis de que existe el lawfare en España, esto en Hungría le han tomado nota. Y cuando vaya al comisario, dice, bueno, un momento, aquí os metéis con nosotros, pero mira otros países lo que están haciendo. Entonces, aunque sea un uso instrumental y exagerado, claro, hay que ir con cuidado, porque la Comisión Europea no puede dar la imagen de que tiene una doble vara de medir. Y eso hace que cosas que en principio uno pensaría que no tienen nada que ver con la Unión Europea, al final son relevantes para la Unión Europea.
Entonces, bueno, el derecho comparado se ha puesto de moda y se puede hacer un uso bueno o malo del derecho comparado. Y los húngaros están haciendo un uso malo del derecho comparado porque se dedican a hacer lo que una profesora llama el Frankenstein, que es coger de cada país lo peor y entonces eso es Hungría. Y si alguien dice, venga, pero en Hungría ustedes tienen esto, bueno, esto lo hemos copiado de Nueva Zelanda, bueno, tiene esto otro, bueno, esto, miren, en España también, no, esto en Estados Unidos también, mira, ya sí, claro, pero usted mezcla todo y la mezcla es explosiva. Entonces, bueno, eso. Si os parece, vamos a dar turno de palabra al público. Tenemos hasta las 2, así que si las intervenciones, pues a las 2, ¿no? Más o menos. Si las intervenciones son ágiles, pues podrá preguntar más gente. ¿Hay micrófono de mano? Ahí la compañera. Jesús Alfaro. Así, me piden por favor si os podéis identificar cuando formuléis la pregunta. A todos, perdón. Me estaban hablando, estabais hablando los dos, disculpas. Jesús Alfaro. Y bueno, pues ya felicitar a los dos ponentes y quería hacer dos comentarios. Uno sobre el tema, si es posible un desarrollo federal de la Constitución, y sobre el tema de nación, nacionalidad y la asimetría, que yo creo que ese es el punto de partida y lo que diferencia el modelo español de cualquier otro. Hay una confederación en el mundo estable que es Canadá, donde la soberanía reside en las provincias, no en la confederación. Pero creo que no he oído la palabra soberanía solo. O sea, yo creo que aquí el problema que hay, el más gordo, es que las partes de la federación están usando sus poderes para construir sus propios estados. Entonces, es imposible, eso es un equilibrio inestable. Eso no puede dar lugar a un equilibrio. Las naciones catalana y vasca son naciones que se han desarrollado, crecido y culminarán en estados independientes porque esa es la voluntad y no hay posibilidad de organizar eso de una forma estable. Es imposible. Entonces, la asimetría es una consecuencia. Y que son distintas, por ejemplo, porque tienen lengua propia y otras no. Bueno, el País Vasco, ¿por qué el vascuence es la lengua del País Vasco? En Álava no se hablaba vascuence desde principios del siglo XX. Y se ha extendido a todo el País Vasco. Como eso, el derecho foral, el derecho civil que quedaba en donde quedaba, que eran sitios que no se correspondían de ninguna manera con el territorio de las comunidades autónomas. Quiero decir que el Estado autonómico es un intento, precisamente porque la situación previa era tan distinta de cualquier otro Estado federal, que era un intento de resolver el asunto. Y lo que han demostrado los 45 años es que ha fracasado, es que no ha resuelto el asunto. Y por lo tanto, mientras partamos de las unidades asimétricas y la voluntad férrea de los nacionalistas de convertir sus naciones culturales en Estado, pues es imposible un equilibrio estable. Y sobre lo de la amnistía, a mí me parece terrible que se diga que es previsible este Tribunal Constitucional y que va a decir que la amnistía es constitucional. Y me parece, Soraya Carmona, usted en el artículo del País, y aquí lo ha publicado, según usted, no la amnistía en general, que como ha dicho el profesor Ferreres, cabe en la Constitución, en abstracto. Esta amnistía, tenemos todos los datos. No necesitamos ningún dato más para saber si esta amnistía es constitucional o no. Entonces, ¿usted cree que esta amnistía, es constitucional o es inconstitucional? Empieza por ahí, ¿quieres contar? Y luego la idea esta de también... Bueno, pues
empiezo yo. Jesús, muchas gracias por la pregunta o el comentario. Y lo primero que has dicho se liga con una cosa que es muy interesante. En toda la literatura que existe sobre los federalismos y sobre los temas territoriales, aparece siempre un dilema. ¿Vale? Y en términos teóricos uno dice, bueno, está bien. Y luego se da cuenta de que efectivamente en la práctica las cosas ocurren según la teoría. El dilema es el siguiente. Imaginemos en un país donde desde el centro se observa que una región está muy inquieta porque no se encuentra cómoda en ese país y está pensando en la posibilidad de la independencia, de la secesión. Claro, el centro puede decir, bueno, van a hacer una cosa, vamos a darles autogobierno y así estarán más contentos y ya no pensarán en la independencia. Pero el autogobierno implica una plataforma institucional que facilita la independencia. Entonces este es el dilema. Por un lado, estarán más contentos y por tanto las ganas de independizarse baja, pero la facilidad de la independencia aumenta. Y entonces, ¿dónde buscas el punto de equilibrio? Bueno, esto, cuando yo lo leí, pensé, está bien pensado, pero no sé si en la práctica esto funciona así. Bueno, por desgracia, yo soy bastante pesimista sobre el futuro de nuestro país y sobre el tema de territorial en particular, porque por desgracia, el procés y la declaración de independencia de Cataluña, que es el punto culminante de un procés, aumenta la desconfianza del centro. Es decir, hace unos años uno podría haber pensado, mira, deme más recursos en policía, yo voy a recaudar todos los impuestos. Bueno, podría ser desde el centro visto esto como algo razonable y, bueno, se aumenta el autogobierno y desde luego aumentará su satisfacción dentro de España. Pero claro, hoy día eso desde el centro se ve peligrosísimo, porque cuanta más plataforma institucional tengan, más fácil será la independencia, que ya lo intentaron, y la siguiente vez será más fácil ejecutarla. Y eso es un dilema, Y el punto de equilibrio yo no sé cuál es, pero eso luego los acontecimientos en los últimos 2 años no ayudan a que busquemos entre todos el equilibrio exacto. Y bueno, sí, estoy también la idea de si el modelo autonómico había fracasado o no, que también es un debate. Si creéis que ha fracasado, planteaba eso sí, si creéis que el modelo autonómico, 45 años después, ahora que se cumple, ¿no? ¿Ha fracasado o no? Tiene sus problemas, pero es un modelo de éxito, no sé qué pensáis. Yo no creo en absoluto que haya fracasado, es que es un modelo que se ha forjado a golpe de experiencia, ¿no? Y que tiene un marco constitucional, unos mimbres muy básicos y muy genéricos, ¿no? Y bueno, pues que con el paso del tiempo pues ha mostrado que esa virtualidad constitucional sobre la ordenación territorial del Estado se ha agotado y necesita ser reformado. Pero el Estado autonómico es una historia de éxito. Un país absolutamente centralista como era España es en la actualidad uno de los estados con un nivel mayor de descentralización del mundo. En Alemania, ¿no? La República Federal Alemana, su federalismo esencialmente de ejecución. Los Länder tienen competencia para ejecutar leyes que aprueba el Bund, que aprueba la Federación, mientras que en España es verdad lo que decía Víctor Ferrer, ¿no? De el tema de las bases, ¿no? Esa voracidad del Estado a la hora de definir las bases, pero es que el Estado autonómico ha sido un éxito. Ahora, para mantenerse pujante y poder abrir nuevos horizontes, se tiene que reformar, sí, hay que ajustarlo. Y lo de la amnistía, vamos a ver, es constitucional. Yo no soy magistrada y nunca lo voy a ser, el Tribunal Constitucional. Pero claro, yo no le puedo responder así blanco o negro. Yo veo que hay puntos de la proposición de ley que veremos a ver qué es lo que finalmente se aprueba, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, me parece que hay un problema de constitucionalidad, no sé cómo lo ves tú, Víctor, con esto de los delitos conexos. Todo lo que esté profundamente conectado, tal. Es que claro, esto la seguridad jurídica, porque claro, cada juez va a decidir si hay una profunda conexión o no, y yo ahí veo un problema de constitucionalidad de difícil resolución por parte del Tribunal Constitucional. Luego, tema temporal, ¿no? Desde 2012 hasta que se presenta la proposición. Bueno, ¿y por qué? Porque eso no se explica, ¿no? Porque hasta que se presenta la proposición. Pero aún actos preparatorios que se ejecutan, por ejemplo, el año que viene,
también están cubiertos, que es un absurdo. Claro, y hay problemas técnicos de decir, bueno, es que no digo que no se pueda hacer, pero es que no se explica. Y para superar el test de constitucionalidad hay que fundamentar la causa que está en la base de este tipo de decisiones. Entonces, bueno, yo ahí, insisto, no sé qué es lo que va a salir finalmente de las Cortes Generales, pero en el punto de partida sí que hay indicios que apuntan a una inconstitucionalidad de difícil superación, por decirlo de una manera. Vamos a ver, sobre el asunto de la amnistía. No hay consenso, no hay ese consenso reforzado, no existe, y no hay legitimidad porque lo ha dicho este ministro que ensayamos como jabalí cuando salió a responder en lugar del presidente del gobierno a estos bambis del Partido Popular. ¿Qué dijo Óscar Puente? Naturalmente que no hablaríamos de la amnistía si no nos faltaran 7 votos. O sea, es la compra para un asunto muy concreto. No, eso no ha dejado ninguna duda. Eso la amnistía. Y luego el asunto del federalismo, la posible solución o desarrollo federal de la Constitución. Bueno, está claro, para mí desde luego siempre ha estado clarísimo, que por el lado del federalismo no hay solución al problema catalán porque quieren diferenciarse, quieren la diferencia. El federalismo es la igualdad de los territorios, estos quieren lo distinto. Yo he propuesto algunas veces soluciones imaginativas. Por ejemplo, se recuperan los gobiernos civiles en toda España, excepto en Cataluña. Cosas de este tipo que les dejarían muy contentos y que no sé por qué nos ensayan. Queda prohibido, no sé qué, excepto en Cataluña. Los aduaneros llevarán un gorro, pero en Cataluña será un gorro con borla. Todo eso quieren la diferencia, no quieren la igualdad, y lo han demostrado de manera exhaustiva. Ahora bien, ¿por qué, querido profesor, por qué esa historia un poco de, imaginemos una zona de una región que tiene una pretensión, pero que en el otro lado se ve, bueno, vamos a darles, porque de esa manera, y luego lo que se les facilita es una plataforma para que aceleren. Y dice, y eso se ve con peligro desde el centro. ¿Pero por qué desde el centro se ve con peligro? Eliminemos el peligro. Dejémonos de razonar. Hagamos un acto de fe. Estamos en las mejores manos. ¿Quién mejor que Pedro? ¿A alguien se le ocurre algo mejor? Algo más entregado a la unidad de España que el que prepara las independencias progresivas. A mí no se me ocurre nada más favorable. El centro, hay que aliviarle esos temores al centro. Sigan, avancen, progresen en la dirección en la que se está escuchando todos los días hablar en el Congreso de los Diputados a los valedores de esas independencias incoadas. Sigan por ahí. Y no tema, el gobierno central no debe temer. Nos acaba de decir en el mitin el domingo que no habrá unidad de España más fuerte, ni más sólida, ni más tal, que la que se va a conseguir con este asunto de la amnistía. Pues sigámosle. Él tiene más información que nosotros, se viaja más, está en mejores contactos. Vayamos de su mano, presurosos, al altar de Dios. Muchas gracias. Miguel Ángel nos quiere complicar la vida porque hay 4 palabras pedidas. ¿Me puedo hablar? 5. Sí, ahí perdón, voy sin gafas. Muchas gracias. Permítame 2 preguntas. Una quizás sencilla de procedimiento. ¿Qué pasará una vez aprobada la ley de amnistía si el reo, ex reo, comparece ante el juez para que dicte la amnistía y hay un recurso prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Esa es la pregunta sencilla. La pregunta más complicada es que estamos volviendo a la partida de origen del 77 de los planteamientos autonómicos.
Los 45 años nos han permitido ver las bondades y las maldades del sistema autonómico. Cuando digo maldades es que algunos, como el caso catalán, han utilizado la construcción de una nación para luego pedir un Estado. Y en el caso vasco estamos viendo a plantear, por el pase foral y otras cuestiones, el famoso pacto con la corona. Y no estamos en un federalismo, estamos en un intento confederal, en el cual era imposible plantearlo en el año 77, porque el límite estaba en un golpe de Estado militar, y hoy, sin embargo, el nuevo estatuto que está redactado, está circulando ya por ahí, vasco, va totalmente en el sentido confederal. Bueno, la primera va a ser interesante. La primera pregunta es muy interesante, es muy técnica y en principio yo creo que si se plantea por parte del juez que conoce del caso concreto una cuestión al Tribunal Constitucional, me parece difícil sostener que como medida cautelar se pueda tener detenida a una persona. Eso lo veo difícil. No sé si se plantea una cuestión prejudicial, porque ahí los términos de la regulación de la cuestión prejudicial son un poco distintos, pero me inclinaría por lo mismo. Pero La proposición de ley bueno, la proposición de ley afirma que no cabe ningún tipo de medida cautelar. Claro, pero en ese punto la ley es claramente inconstitucional. O sea, es una futura ley que se blinda a sí misma. Y dice, si algún juez contra mí plantea una cuestión, sepa ese juez que mientras el Tribunal Constitucional no me haya invalidado, yo voy a operar. Bueno, perdone, hay toda una serie de artículos que regulan la cuestión de inconstitucionalidad. Usted no puede derogar singularmente el régimen general. En ese punto la ley es inconstitucional, pero claro, uno decía, ¿y puede un juez plantear una cuestión contra este artículo de la ley que le impide plantear la cuestión con efecto? Bueno, pues sí, en fin, pero ese punto es clarísimamente... clarísimamente, cuando se apruebe la amnistía y se empiecen a pedir la aplicación, yo vaticino una cascada de cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que va a suspender todos esos procedimientos. Sí, también habrá prejudiciales. Y algunos jueces preferirán primero ir a la cuestión prejudicial europea antes de plantear la del Constitucional, porque de hecho la doctrina del Tribunal Constitucional es que la prioridad la tiene la cuestión prejudicial europea. O sea, un juez en principio, cuando tiene un problema que plantea un problema de derecho de la Unión y de derecho constitucional, tiene que empezar por la problemática europea, con lo cual en principio debe utilizar el mecanismo de la cuestión prejudicial antes que la cuestión de inconstitucionalidad. Y ahí, no sé, ahí veríamos. A mí me resulta un poco difícil aceptar que como medida cautelar se mantenga a alguien preso, cuando de acuerdo con la ley aplicable dejaría de estar preso. Esto en principio me parece discutible, pero no es técnicamente imposible. Soy Lucía Ruano. Soy jurista, pero no sé derecho constitucional como para poder debatir en estos términos. Lo que sí que quiero es dar un mensaje un poco más positivo del que aquí se ha dado. No voy a entrar en debates técnicos, sino que también podría entrar llegado el caso, pero no. Les voy a leer un chiste del Roto que me encantó hace unos días. De hecho, lo he puesto en mi casa en Quito, después de 45 años dedicada al derecho. Toda actuación ilegal tiene una justificación acorde a derecho. ¿Recordáis este chiste del Roto hace unos días en El País? Creo que todos los juristas lo deberíamos tener marcado. No creo que el debate en estos momentos sea un debate de técnica jurídica exclusivamente. Las cuestiones jurídicas que se pueden plantear con lo que está sucediendo en torno al resultado de las elecciones del 23 de julio son infinitas. O sea, podemos hablar de cuestiones prejudiciales, cuestiones de inconstitucionalidad. Es el debate técnico en el que todo el mundo está entrando ahora, pero creo que no es el momento, porque es un debate inabarcable, inagotable, imposible de predecir, y donde tendríamos posiciones tan diversas como juristas hay en España, que por cierto hay muchísimos. En Madrid tantos abogados como en toda Europa, toda Francia, perdón, para que nos hagamos una idea. O sea, solo Madrid tiene tantos abogados como todo Francia. Entonces, esos debates no conducen a ninguna parte. Y es verdad que estamos en una situación política delicada, a la que nos ha traído un resultado electoral impensable, pero no impensable ni impredecible del todo, porque si paramos a pensar quién decantó el resultado electoral, fueron provincias como Gerona, como Vizcaya, como Álava, como Guipúzcoa. Es en esas provincias donde el voto nacionalista se pasó al voto socialista. Y lo sé de primera mano, además no hace falta que tengamos los datos, porque además tengo amigos en ambas comunidades, cuyo voto fue directamente a parar al Partido Socialista. Entonces, ese resultado, ¿por qué se dio?
ante el miedo que suponía una derecha uniformista que nunca ha entendido la España plural. Eso es lo que pasó. Ese es el resultado en el que nos encontramos. Claro que se tiene que hacer de la necesidad virtud, pero a lo mejor es la oportunidad para que veamos que esa necesidad existía. Y es verdad que cualquier nacionalismo es independentista, o sea, eso desde la época de Pujol. O sea, no hay nacionalismo que no tienda a tener su propio Estado. Tú has dicho que no eras nacionalista porque tú no aspiras a tener propio Estado, pero no entiendo a ningún nacionalista que no aspira a ser que no sea independentista porque aspira a tener su propio Estado. Esa es la filosofía política de cualquier nacionalismo. Eso ha sido así desde la época de comienzos de la democracia y con Pujol, y lo sabía Felipe González. ¿Qué sucede? Que han pasado 45 años y que se han complicado un poco las cosas. Pero hoy aquí que tenemos este resultado. Y esto es una oportunidad magnífica. Y vuelvo a la amnistía. La amnistía podemos verla por arriba, por abajo, es constitucional, es inconstitucional. La amnistía del 77 amnistió delitos de sangre. Era una nueva etapa histórica. Podía empezar una nueva etapa histórica en estos momentos como consecuencia de un resultado electoral. Insisto, se ha debido a un trasvase de voto nacionalista, independentista, en gran medida, al Partido Socialista, y dar este resultado que nos aboca a este pacto de necesidad, que podría ser una buena oportunidad. ¿Por qué no lo vemos en estos términos? Porque además el independentismo de entonces ahora ya no está en las circunstancias de hace 45 años. La globalización les ha hecho entender que ya no van a poder aspirar al Estado. Por tanto, a lo mejor la oportunidad es magnífica y hay que verla desde ese lado, como yo la enfocaría. Pero eso quiere dar un mensaje de optimismo y una perspectiva que aquí no se da, porque no se está dando en ninguno de los ámbitos jurídicos en los que yo me muevo últimamente, sobre todo los del Poder Judicial, Sí. que ya sabemos el... Gracias. Tenemos al señor López Garrido, que tenía la palabra. No sé si se oye. Y así acabamos con este turno de intervenciones. Gracias. Sí, soy Diego López Garrido, el director de la Fundación Alternativas. Y la pregunta es en relación con algo que se viene diciendo desde ámbitos contrarios a la ley de amnistía. Incluso se ha planteado en el debate reciente que ha habido en el Parlamento Europeo sobre este asunto, que es una especie de frase eslogan que es: todo esto rompe el Estado de Derecho. En España se ha roto el Estado de Derecho. Eso se repite constantemente. Ruptura del Estado de Derecho. Y la pregunta que yo les haría a los profesores que están aquí, profesora y profesor, es si creen que se puede decir que en España, como consecuencia de la presentación de esta proposición de ley, se ha roto el Estado de Derecho. Bueno, y es que hay propiedades que son graduables. Entonces, es perfectamente normal que un tribunal constitucional, por ejemplo, diga: esta ley viola la cláusula del Estado de Derecho porque establece, por ejemplo, una retroactividad que la Constitución no permite. ¿Está usted diciendo que España no es un Estado de Derecho? No, hombre, no, sigue siendo un Estado de Derecho, pero esta concreta ley viola el Estado de Derecho. Es que también podríamos ir a Hungría y los húngaros. ¿Usted cree que Hungría no es una democracia y no es un Estado de Derecho? Hombre, quizá todavía lo son, pero hay una serie de cosas que han hecho que son contrarias a la democracia y al Estado de Derecho. Entonces la pregunta me parece que es fraudulenta, porque es como si entonces esto es rojo o negro, ¿no? Hay un espectro de posibilidades. Entonces me parece que la ley puede ser contraria al Estado de Derecho a pesar de que todavía sea España un Estado de Derecho. Es verdad, hombre, si un juez en una sentencia dijera: a partir de hoy España no es un Estado de Derecho, sería inaceptable, pero en el plano político me parece que es comprensible que la gente exagere y entonces utilice frases efectivamente exageradas, pero que captan un argumento absolutamente aceptable, que es que esta concreta ley entra en fricción con cláusulas básicas de la Constitución. Yo creo, vamos. Sí, completamente de acuerdo. Una ley que se declara inconstitucional no quiebra el Estado de Derecho en su conjunto, no tiene por qué, ¿no? Pero también es cierto que no estamos hablando de cualquier ley. También es verdad. Sí. Pero bueno, no. España es un Estado de Derecho, porque si no lo fuera no estaríamos... Bueno, existe el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta mañana el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado, no lo he visto, pero seguro, unas cuantas sentencias condenando a una serie de estados por violar en un caso concreto un derecho humano. ¿Esto quiere decir que en Europa no respetamos los derechos humanos? Sí, claro que sí, pero se van produciendo de manera puntual violaciones de derechos humanos que son corregidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, un poco, precisamente la gracia de un sistema democrático es que reflexiona sobre sí mismo y se autocritica y no es complaciente, y cuando detecta
infracciones de las normas básicas de convivencia que nos hemos dado, lo denunciamos, lo criticamos, lo deliberamos, pero nadie tiene que decir, usted está cuestionando los fundamentos. No, estoy diciendo que esto concretamente está mal. Ya está. Bueno, perdón, y yo quiero recordar que en los informes sobre Estado de Derecho que publica anualmente la Comisión Europea de 2019, la Comisión Europea ha dicho que en España hay problemas puntuales en relación con, sobre todo, la independencia judicial, el tema del fiscal general del Estado, etcétera, pero no ha puesto en duda en ningún momento ni que la judicatura sea independiente ni que en España esté en riesgo el Estado de Derecho. Es que eso no... Quiero decir que esas aproximaciones hiperbólicas, ¿no? Este término que ahora está tan de moda, yo creo que hay que obviarlas. Claro. Porque lo que se está discutiendo es si esto es inconstitucional. Pues, pero no... yo creo que este ha sido... Sí. Correcto, sí. Sí, claro. Sí, en lugar de decir, ha desaparecido el Estado de Derecho. Evidentemente no ha desaparecido el Estado de Derecho. Claro. Quería agradecer a Victoriana por un debate que no ha sido nada hiperbólico, sino que es muy interesante, y desde la cordura también a los... siempre miro porque luego me dejo a alguien, Asociación de Periodistas Europeos, Fundación Diario de Madrid, Cerca de la Economía, y también al Banco Sabadell por este acto, y sobre todo a los asistentes, que yo creo que ha habido un quórum importante. Y nada, como habrá más, y Miguel Ángel y todos vosotros los organizadores estáis ahí, dale que te pego, pues tendremos oportunidad de seguir debatiendo, seguro, sobre el modelo territorial de España. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.